tema del mensaje, hermanos, es Cristo es la piedra angular. Leímos Efesios 2, 19 al 22. Hermanos, los edificios tienen su fundación. En ella descansa el peso de la estructura. La fortaleza en sí del edificio depende de la fundación. La palabra de Dios enseña que la fundación, o lo que sostiene todo el cristianismo, nuestra fe, es Cristo Jesús. Nuestra fe, la fe cristiana, la salvación, las doctrinas, son sostenidas por Jesús. A esto se le llama Cristo la piedra angular. Ahora, ¿qué es una piedra angular? Quiero leer dos definiciones de dos diferentes autores y después les voy a dar lo que yo creo de una forma más simple. Un autor dice esto: la piedra angular era cortada y preparada de antemano. Tenía una doble función. Número uno, unir dos caras del edificio, una piedra angular, dos caras del edificio, proveyendo solidez a los muros que formaban el ángulo, así como Cristo promueve solidez. Número dos, era verificar si lo construido estaba de acuerdo a las normas. Si la piedra, o sea, la piedra angular, no coincidía, la construcción era deficiente. La piedra angular, dice este autor, es la solidez de lo que construimos arriba. Otro autor dice esto: además de ser la piedra angular de un edificio, parte del fundamento y por tanto, escuchen esto, soporte de la estructura. La piedra angular, entonces, hermanos, es en donde todo el edificio descansa. Es lo que soporta el peso de una estructura. Es la piedra más importante, es la piedra más fuerte, es la piedra más firme. En el cristianismo, la piedra angular es Cristo Jesús. ¿Me están escuchando, hermanos? Véanme acá. La palabra de Dios dice en Isaías 28, 16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión, escuchen, por fundamento una piedra, hablando de Cristo, piedra reprobada, angular, preciosa. La Biblia dice en la profecía en Apocalipsis, hablando de Cristo, en Sión, en Jerusalén, voy a poner una piedra angular, que es Cristo. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21, 42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En mi introducción quiero que quede bien claro esto: Cristo es la piedra angular. Ahora, en los versículos que leímos, hermanos, Pablo nos enseña, estamos viendo ahora, la serie es Él nos dio vida. Ya miramos el tiempo antes de Cristo, ahora después miramos el tiempo después de Cristo. Miramos cómo después de Cristo tenemos las bendiciones, la misericordia, el amor de Dios. Miramos la semana pasada, no se grabó el mensaje desafortunadamente, pero miramos que cómo se balancea la salvación por gracia y las obras de la ley. La salvación es por gracia, pero tiene que haber obras que evidencian que hubo una salvación. Ahora estamos hablando de este lado, ya no el lado antes de Cristo, sino el lado después de Cristo. En esta fe cristiana, ahora somos hechos hijos de Dios. Vean el versículo Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, extraños, sino, ¿qué dice ahí, hermanos? Conciudadanos, o sea, somos ciudadanos amigos, conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué, hermanos? De la familia de Dios.
Ahora, en este lado aquí, somos miembros de la familia de Dios. El miércoles en el estudio bíblico voy a explicar cómo no todos somos hijos de Dios y por qué no todos somos hijos de Dios. Pero dice aquí que cuando venimos a los pies de Cristo, ahora somos miembros de una familia espiritual, la familia de Dios. Pasamos a ser miembros de la, tan cruel como se va a oír, pero así es lo que la Biblia enseña, de la familia del diablo, el diablo siendo nuestro padre, a la familia de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Y ahora que somos miembros de la familia de Dios por la fe en Cristo, vean el versículo 20. Tenemos que hacer esto. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice ahí, hermanos? Jesucristo mismo. Ahora que estás aquí, vamos a hablar del crecimiento de la próxima semana, pero la idea aquí es esta. Ahora que estás aquí, que ya no estás en la oscuridad, que ya no eres de las tinieblas, ahora que eres hijo de Dios, eres conciudadano con otros hermanos y miembros de la familia de Dios. Ahora que estás aquí, todo lo que sostiene el cristianismo, dice Pablo, es Jesucristo. Él es la piedra angular. Y sobre ese fundamento, Cristo, es que uno debe de edificar. Y eso vamos a hablar la otra semana. Ahora, ¿qué significa esto? Que Cristo es la piedra angular. Antes estaba aquí, no era hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Antes no era de la familia de Dios, estaba alejado de Dios. Pero ahora que estoy aquí, ¿qué significa el hecho que Cristo es la piedra angular, lo que sostiene todo? ¿Qué significa para nosotros? Tiene tres significados. Y el primer significado es esto. Significado número uno, que Jesús es la piedra angular. Quiere decir esto, que si quitamos a Jesús, todo el edificio se viene abajo. Esa es la idea. Cuando Pablo está hablando de la piedra angular, la piedra que sostiene todo. La idea es que si quitamos esa piedra, todo el edificio se viene abajo. Vean ahí el versículo 19. Así que, 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean el versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La idea aquí es que hay un edificio que es el cristianismo, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, la iglesia. Y esos creyentes, nosotros, están sostenidos por la piedra angular. Si quitamos esa piedra angular, todo el edificio se viene abajo. Para nosotros entonces, hermanos, la persona más significativa e importante y en quien descansa nuestra fe es en Jesucristo. Cristo es la piedra angular. Esto significa, quiero hablar tres verdades aquí. Primeramente, que el cristianismo es sostenido por una persona y no por un sistema. Fíjense bien esto, hermanos. Bueno, ya soy hijo de Dios. Yo ya creo en Jesucristo. Cristo es la piedra angular. ¿Qué significa eso? Que si quitamos a Jesús, todo el edificio se viene abajo. Esto quiere decir entonces que el cristianismo es sostenido por una persona y no por un sistema. Hebreos 1:3, si lo quieren buscar, pero se lo voy a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escuchen, y quien sustenta todas las cosas. Hermanos, Cristo es la persona que sustenta nuestra fe. Ahora, hay muchas religiones. ¿Están despiertos, hermanos? Los veo muy meditando la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas religiones o
denominaciones que tuvieron un fundador. Y personas empiezan la religión, empiezan su organización y fundan, son los fundadores de esta religión. Pero el fundador de esta religión murió. Lo enterraron y ahí se quedó. Y los seguidores, fíjense bien, esto es muy importante. Los seguidores de este fundador, de esta nueva religión, siguen adelante sin su fundador. O sea, él funda una denominación o una iglesia entre comillas. Se muere, pasa la historia y los seguidores siguen sus creencias. Ahora, admiro a los seguidores en cierta manera. Los devotos siguen adorando, siguen yendo al templo o a la iglesia o a donde le llamen, aunque su fundador está muerto. Pero fíjense bien, esto no puede suceder con nosotros los cristianos. Nosotros no podemos quitar, escuchen, al fundador de nuestra fe, porque nuestra fe no es un sistema, es una persona. Ya lo he dicho muchas veces, no es una religión, es una relación con Dios. Si quitamos a Jesús del cristianismo, ya no hay cristianismo. Si quitamos a Buda del budismo, todavía sigue siendo budismo. Si quitamos a Mahoma del Islam, a José Smith del mormonismo y seguimos ahí, podemos seguir en esta religión, en esta fe, que habiendo quitado al fundador. Pero si quitamos a Jesús del cristianismo, ya no nos queda nada. Porque el cristianismo, hermanos, es sostenido por una persona y no por un sistema. Sin Jesús no habría fe. Sin Jesús no habría cristianismo. Número 2, el cristianismo es sostenido por un Salvador vivo y no uno muerto. La Biblia nos enseña que Jesús no está muerto. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, hablando físicamente, vivirá, hablando espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios, entonces, hermanos, como cristianos, estamos convencidos y creemos que Jesús está vivo todavía. Ahora, les voy a ser honestos, hermanos. Usted dice eso en una iglesia pente y todos se ponen a bailar. Nosotros los bautistas, cuando hablamos de Cristo, no entendemos la importancia de Jesús para nosotros. Ahora, aquí no bailamos ni danzamos, ni gritamos, ¡Gloria a Dios! Y cosa y media, ¿no? Pero la mayoría, en mi opinión, de cristianos dicen creer en un Salvador vivo, pero no reflejan la vida de su Salvador en su vida cristiana. Como cristianos, hermanos, voy a decirlo una vez más, pero no griten y ni digan amén porque ya no va a ser el corazón. Nosotros creemos que Jesús hace 2000 años vino a este mundo a través de una virgen, vivió una vida perfecta por 33 años. A esa edad lo crucificaron y lo sepultaron, pero al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Es un Salvador no muerto, sino vivo. Cristo, hermanos, no está muerto, Cristo está vivo. Entonces, todas las creencias, toda la fe, la doctrina, la palabra de Dios, todo lo que envuelve el cristianismo está fundado, se podría decir, no en un Salvador muerto, sino en un Salvador vivo. Ahora, no nada más eso, sino que el cristianismo es sostenido por la palabra de Dios
y no por la palabra de un hombre. Esto es muy importante también. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Bueno, la palabra de Dios, la profecía, el evangelio de Cristo. El cristianismo no nada más es sostenido por una persona, un Salvador vivo, pero es sostenido por la palabra de Dios y no por la palabra de un hombre. Nuestra base, nuestra guía como hijos de Dios, no son revistas, no son buenos libros cristianos, no es la psicología cristiana loca, no es la opinión de un pastor o de un maestro, sino es la palabra de Dios. Lo que nosotros enseñamos, predicamos, creemos, practicamos, siempre tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Todo lo que hacemos, bueno, al menos en esta iglesia. Hermanos, yo tengo un versículo hasta por qué uso el púlpito. Todo lo que hacemos, el tipo de música que tenemos, el tipo de enseñanza que tenemos, el hecho de que hacemos invitación, el hecho de que tenemos un púlpito y hay respeto a la palabra de Dios, el hecho de que nos llamamos hermanos, cada cosa que hacemos, no me va a creer, yo tengo un versículo bíblico, tengo un apoyo bíblico, porque la iglesia debe de ser corrida no por un hombre, sino por la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué cantamos así? ¿Por qué no traemos batería? ¿Por qué no hay reggaetón aquí? ¿Por qué no hay mariachi? Para cada cosa hay un principio bíblico, porque lo que debe de guiar la iglesia cristiana, ¿no sería Cristo Jesús? Solo que el hombre diga o opine a veces, es que yo escuché de un pastor y me dijeron que una buena predicación, un buen mensaje. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, pues no está ahí, pero tiene sentido, no importa si tiene sentido. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra autoridad. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la constitución de la iglesia? El Nuevo Testamento. La Biblia. Claro, tenemos que tener una constitución en papel. Y la verdad es que lo único que hice es copié y puse acá, pero en forma entendible en cierta manera, los principios. Y nuestra constitución, tenemos una, obviamente, tiene versículos por todos lados. Pero en sí la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento tiene que ser regida o dirigida por la palabra de Dios. Cristo es la piedra angular. Esto quiere decir que Él es una piedra vital y esencial. Si quitamos a Jesús, hermanos, del cristianismo, ya no nos quedaría nada. Si Cristo no estuviera vivo, yo no sería cristiano. Yo no podría ser un buen mormón. Ya se murió el que los fundó. Ya se murió. Oh, no, pero él siguió a Jesús. No, cambió todo. Yo no podría ser no voy a decir nombre, ni vale la pena. De un fundador que ya se murió. Pero si no creyera que Jesús está vivo, la verdad es que yo no sería cristiano. Pues para qué creer y confiar en un Salvador muerto. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros creemos y sabemos que Cristo es un Salvador vivo. Amén. Número 1, ¿qué significa que Cristo es la piedra angular? Significa que si quitamos a Jesús, todo el edificio se viene abajo. Número 2, significa que si quitamos a Jesús, toda una iglesia se viene abajo. Efesios 2, 19 al 21, véanlo otra vez ahí. El 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y luego dice, miembros de la familia de Dios.
El 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, eso habla de la familia de Dios, y después habla de todo el edificio. Podemos sacar de aquí, y al final en el versículo 21, dice en quien también va creciendo para un templo santo en el Señor. Podemos hacer referencia aquí acerca de la iglesia. El hecho de que Jesús es la piedra angular, hermanos, quiere decir que si quitamos a Jesús, no nada más todo el edificio, el cristianismo se vendría abajo. Pero número 2, toda una iglesia o su iglesia se vendría abajo. Jesús, entonces, debe de ser la piedra angular o más importante de la iglesia. Ahora, cuando en una iglesia, hermanos, se pierde el enfoque de que Jesús es la piedra angular de la iglesia, tiene efectos devastadores. Quiero darles 3. Estamos hablando aquí que cuando la iglesia, ya hablamos del edificio, si quitamos a Jesús, se cae todo el edificio. Si quitamos a Jesús de la iglesia, también se cae la iglesia. Lo que sucede es, primeramente, la iglesia, si quitamos el enfoque de la piedra viva que es Cristo, la iglesia se convertirá en un club social. Segunda de Timoteo 4:3 dice esto, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, cuando la iglesia pierde el enfoque que Cristo es la piedra angular, la iglesia con el tiempo se convierte en un club social. La iglesia, hermanos, de hoy en día, tristemente, se ha convertido en un club social, donde la gente va a pasar un buen tiempo, a mirar a mis amigos, a tomar café, a comer pupusas o tacos, a platicar, y también a que el pastor les... dele. Aquí en el pie, dale. A que los haga sentir bien. En lugar de un lugar donde Dios quiere hacer cuentas con sus hijos. Escuchen, hermanos. Lo que ha pasado en la iglesia cristiana de hoy en día es que ahora la iglesia acomoda a Dios a la gente. Y no es que nosotros nos deberíamos de acomodar a Dios. Quizá algunos de ustedes al escuchar eso, hemos bajado a Dios al nivel de los miembros para que sigan viniendo. Bueno, la mayor motivación, ¿no? Para que suelten el dinero, para que no se vayan. Y no me malentiendan, no quiero que nadie se vaya, yo sí quiero que suelten el dinero, no es cierto. Pero mi mayor motivación, si no, no hablaría cosas como esta. ¿Qué pastor les habla, les textea, les manda un video? Vengan, y luego les da para que se vayan. A menos que su interés es mi vida espiritual. Ahí les va. La iglesia, hermanos, no debería de acomodar a Dios a sus miembros. Los miembros se deberían de acomodar a su Dios. Una de las características de la piedra angular, escuchen, es que las demás piedras se deben de acomodar a ella. Porque esta piedra, que es la principal, la piedra angular, no se acomoda a las otras piedras pequeñas, sino que las pequeñas se deben de acomodar a la piedra angular. Hermanos, nunca la intención de Dios fue que la iglesia fuera un lugar
donde viniéramos y nos saludáramos, y beso y abrazo y café y taco y jajaja y jojojo, y nos vamos bien llenos del Espíritu Santo, sin ser edificados y creo yo también retados. La intención de Dios más bien para la iglesia es que una persona de allá afuera viniera, ya estamos aquí, que fuera salva, que sea bautizada, que sea discipulada, y ahora retada para ella o él traer a otro de afuera, para traerlo, para que sea salvo, para que se bautice, para que sea discipulado, para enseñarle cómo traer a otro, y que ese otro, y así es como nos vamos reproduciendo. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Nunca fue la intención de Dios que la iglesia fuera puro compañerismo, relajamiento espiritual. Les voy a decir de una vez cómo yo veo a la iglesia. Yo veo a la iglesia como un cuartel en donde Dios prepara. La Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Dice que somos soldados de Cristo. Ninguno que milita, dice milita los soldados. Se enreda en los negocios de la carne de este mundo, a fin de agradar a aquel Cristo que lo tomó, lo escogió por soldado. Yo no dije que era soldado, no. Si cuando ya le dijo a Cristo que entrara a su corazón, ya se hizo soldado. A mí no me dieron sombrero, no necesita sombrero. Si el Espíritu Santo está en su corazón, usted es una soldada. Ahora quizás un soldado flojo, ha tenido a otros, pero es soldado. Hay soldados así, los matan, ¿no? Andan lentes tomando selfies ahí en Afganistán, los matan luego. Pero hay soldados que andan, hay soldados, y yo conozco buenos soldados, y yo respeto a todos los soldados, pero hay soldados que, a ver, yo los veo ahí jugando y fumando y tomando fotos, pero hay unos que realmente aman su país, su bandera, y van y pelean por nosotros. Gloria a Dios por esos soldados. En el reino o en el ejército de Dios hay buenos soldados, pero también hay malos soldados. Y por eso miramos hoy en día tantos lugares y me da estrés, depresión, tristeza, coraje, celo, lo que quiera, que dice iglesia, pero en práctica es un club social. Y por eso, hermanos, el relajamiento espiritual. Ahora en las iglesias hay club de soccer, ¿se imaginan? Club de zumba, clases de mariachi cristiano. ¿Y quién va a alcanzar el mundo para Cristo? Liga de béisbol, los cristianitos. Están los niños con su gorrita y... Una vez una señora me dijo, trae a sus niños ahí en el sol, en la carriola. Traía a mi niño en la carriola. Destiny, no me acuerdo qué edad tenía, y mi niño estaba más chiquito, y ahí voy. Yo no tenemos guardería los sábados, todos vamos a ganar algo. Aunque cuando estaba de brazos, ahí vamos, mi esposa, traía a sus niños en el sol, y yo volteo, estaba el parque lleno de niños, y le digo, aquellos también están en el sol. No más que yo estoy compartiendo el evangelio, pero aquellos se están quemando por una pelotita que no sirve para nada. Yo estoy invirtiendo en lo espiritual y no me siento mal. Llevo a mis niños, papá, dice, ya tengo calor. Toma agua, mija, y le echo agua. Y yo también me canso. Imagínense una niña de 6 años también. Y a veces la cargo y tomamos breaks. Pero yo prefiero que se asolee ahí, pasando ese pasamanos. Pero cuando quitamos a Jesús, hermanos, como la piedra principal de la iglesia ahora es un club social, y la práctica de la iglesia gira alrededor de la opinión de la gente y no alrededor de la opinión de la palabra de Dios. Imagínese usted ir a una iglesia donde, hermano, ¿y tú qué crees, brother? ¿Pintamos aquí verde? No, rojo. Oye, ¿y tú qué crees? ¿Nos bautizamos? No, pastor, eso ya es anticuado. ¿Qué? ¿Ganamos almas o no? No, eso ya es del... ¿Se imagina? Y hay iglesias así. Hay iglesias peor, donde una mujer... Esos no son hombres los que están ahí. Una mujer se para con unos jeans apretados. Y los hombres con falda. No es cierto. Y la mujer les predica. Hombres, sométanse a su mujer. Pues, ¿qué va a predicar? Y ahí están los hombres. Amén, pastora. ¿Se imagina?
No me cabe cómo un hombre se puede sentar enfrente de una mujer. Y a la predicación. Hermanos, cuando sacamos a Jesús de la iglesia se convierte en un club social. Pero también la iglesia promoverá cosas equivocadas. Cuando Jesús no es la piedra angular de la iglesia quita su atención de Jesús y ahora promueve cosas equivocadas. En el libro de Apocalipsis, el mensaje a la Odisea, Cristo está hablando directamente a la iglesia. Y Cristo le dice, he aquí, yo, Cristo, estoy a la puerta de la iglesia. Y llamo. Hello. Cristo está tocando a la iglesia. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿o qué no estás adentro? No, dice Cristo. Y abre la puerta, entraré a él, estaré con ella conmigo. Apocalipsis 3:20. Cristo dice, están teniendo servicio sin mí. Eso es como comer pastel. ¿Y quién cumpleaños? No vino, pero tú cómetelo. Cristo dice, ¿puedo entrar a mi iglesia? Y hermanos, es el pedir de Jesús en la iglesia moderna. Los cristianos hoy en día, escúchenme hermanos, porque esto es para ustedes y para mí. Los cristianos de hoy en día escuchan un sermón de la salvación. Fue muy básico ahora el pastor, ¿verdad? Escuchan un sermón de la cruz, hermanos. Ahora voy a hablar de la cruz de Cristo. Ok, está bien. Ojalá esté bueno porque eso de la cruz ya lo escuchamos varias veces. Hermanos, ahora voy a hablar de la salvación por gracia. Muy básico, el pastor no estudia, ¿no? La iglesia de hoy en día se duerme con la doctrina básica de la palabra de Dios. Pero hermanos, Jesús no tiene nada de básico. La salvación no es básica. Es muy profunda, muy simple, pero a la vez muy profunda. La gracia y la redención y la justificación y las doctrinas que nosotros tenemos, y esto es lo que ha pasado, al menos en mi humilde y simple y quizás que ni vale la pena opinión, la iglesia se ha profundizado en un montón de cosas y promueve un montón de cosas y se ha olvidado de lo básico de la palabra de Dios. Los pastores, los miembros se han profundizado tanto que ahora necesitan pláticas de psicología cristiana. ¿Se imaginan? O no, pastor, eso de sí, ganar almas, pero eso es, háblenos de salud financiera. Háblenos, pastor, de la salud física con el Herbalife. Los pastores están estudiando Herbalife para darles licuados a sus miembros. ¿Se imaginan? Una crema el pastor usa para las arrugas y se la recomiendo, hermanas. Los pastores enseñando pláticas. Sacan un banquito con sus jeans así apretados, rotos, con su polo shirt abierta, un pelo aquí le sale nada más. Y les dan a sus miembros una plática. Yo no podría, yo no sé cómo un hombre se siente enfrente de una persona así. A mí me gusta que me hablen, que me digan. Y yo creo por eso me llevo bien con ustedes, hombres, porque somos hombres, ¿no? Hombres normales que nos digan. Y yo no estoy tratando de ofender, simplemente predicar lo que la Biblia dice. Y nunca me siento mal cuando escucho a un pastor y está mi esposa, mi niña y mi niño y grita y habla y con amor, obviamente, predica la palabra de Dios. Yo estoy emocionado. Pero la iglesia de hoy en día promueve cosas equivocadas. Les quiero hablar ahora, hermanos, cómo el tema del mensaje hoy es saliendo de tus traumas. Todos vienen. Vamos a hablar el estudio número 2 acerca de la salvación. Y pastor, ya me voy. Dios lo bendiga. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia?
Vamos a hablar ahora, si yo les doy hermanos, mis temas son de la Biblia. El tema de hoy es Cristo la piedra angular. ¿De dónde lo saqué? Del versículo 19. Si yo fuera un pastor así medio pente, les quiero hablar de la piedra universal del Señor Jesucristo. Wow, la universal. Un hermano una vez vino ahí a las asambleas de Dios ahí, vino a Duarte y iba a predicar un mensaje y ya se hizo bautista, ¿no? Se convirtió a los caminos verdaderos. Y estaba ahí y ya quería predicar su primer mensaje, un estudio bíblico, y le dije, brother, ¿y cómo se llama tu título? Se llama Evangelismo Mundial. Caray, le digo. Mundial. Es bonito, pero mejor ponle ganando almas en la calle. O pescando hombres. Algo que dice la Biblia. Evangelismo mundial. Si lo miran. Iba a hablar a 10 pelados. Su primer sermón. De 10 minutos en la clase. Evangelismo mundial. Yo le dije, te voy a dar un consejo. Ya que va a ser tu primer mensaje, ¿por qué no hablas acerca de Jesús? Y dijo, ¿verdad que sí? ¿Por qué no hablas acerca de la cruz de Cristo? ¿Por qué no hablas acerca de la sangre de Jesucristo? ¿Por qué no hablas acerca de la salvación, de la redención, de la justificación? Hay tanto que hablar acerca de Cristo Jesús. Pero a veces, hermanos, profesando ser sabios, nos podemos hacer necios. Romanos 1:22. La iglesia moderna quiere pláticas de psicología. Y me temo, hermanos, que las iglesias, y si Dios me presta vida y salud y no se me bota la canica un día de estos, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Ni crean que a lo mejor el pastor cambia ya cuando se haga viejo. No, al contrario, árbol que nace torcido jamás se endereza. Si ya estoy mal, ya estoy mal. Si de joven, no he llegado a mis 40, no he llegado ni a mis 3. Bueno, yo soy técnicamente un pastor joven. Hay pocos pastores de mi edad. Y es por la gracia de Dios, obviamente. Pero si de joven una persona, ¿por qué predica así tan joven? Soy milenial, me da vergüenza mi generación a mí. Yo no digo que soy milenial, yo digo, tengo 45, me da vergüenza también esa generación. Pero no tiene nada que ver con la edad, hermanos. Tiene todo que ver con qué dice la palabra de Dios. Una iglesia puede perder su enfoque y promover cosas seculares, y también al final, si quitamos a Jesús de la iglesia perderá su enfoque divino. La iglesia pierde, esto es lo que ha sucedido, su enfoque. ¿Para qué somos iglesia? Ahora, si alguno de ustedes está preguntando, ¿y para qué es la iglesia? Bueno, la Biblia dice esto. Se llama la Gran Comisión, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está la Trinidad, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ganar almas, hermanos, es el enfoque divino principal de la iglesia. ¿Cuál es el enfoque bíblico de una iglesia? Ganar almas. Mateo 4:19, Jesús hablando, venid en pos de mí y yo los voy a hacer y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia de hoy en día? Música. No, y no cualquier música, Música, pero buena, norteña. Buen reggaetón. Música romántica. Que no sabe si está cantando a la novia o a Jesús. La adoración, la alabanza. 45 minutos trotando, cantando, y 10 minutos de meditación bíblica. Los programas, las actividades, las ventas de tacos. Los hermanos vienen, ¿qué van a vender ahora, pastor? No, aquí no hacemos ventas.
Yo creo que la iglesia es la que tiene que dar y sostener la iglesia local. Y si alguien hace, gloria a Dios, Dios los bendiga, no estoy criticando. En esta iglesia no hacemos ventas. Porque si usted dice, ay, se recogieron 500 para el misionero, pues me guardo mis 50. Pues sí. Mejor que se recojan 500 así. A ver, hermano Feliciano, saque. Hermana Lourdes también. Saque, Calvin, ándale, hermana, aquí, sácale Isaías. Y nosotros apoyamos la obra de Dios. ¿Por qué dije eso? No tiene nada que ver con... Oh, sí. Y vienen los hermanos. ¿Y qué vamos? No desayuné ahora, pastor. No desayuné. Los tacos. El énfasis de la iglesia son los desayunos de damas. Los desayunos de damas. Y está bien, gloria a Dios. Pero mi pregunta es, ¿quién va a ganar al mundo perdido para Cristo? La Biblia lo pregunta así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, Romanos 10:14, sin haber quien les predique? Eso dice la palabra de Dios. ¿Quién va a alcanzar a las almas perdidas? Me da tristeza a veces, hermanos, la falta de compasión que existe en muchos cristianos por las almas perdidas. Cómo la iglesia ha perdido su enfoque. La batalla de la iglesia ahora es, hermana, venga, ¿se desanimó? Sí, por la pandemia. Oh, ¿le dio? No. Oh, ¿y por qué anda desanimada? Ay, no sé. La iglesia ahora está batallando con, hermana, sonría. Ay, es que los problemas. Y la gente yéndose al infierno. La iglesia hoy en día, hermanos, quiere mantener a sus miembros. En lugar de decirles algo como esto, hermanos, necesitamos salir a la calle. Ya les dije, vamos a empezar. Yo sé, la pandemia es diferente y cada sábado yo me doy vueltas ahí, no sé qué hacer y me pongo a hacer algo, estudiar, y la verdad es que me hace falta hablar con alguien de Cristo. Pastor, yo estoy re a gusto. Pero hermanos, vamos a empezar pronto, el otro mes. Y ojalá que venga a ganar almas. Hablarle a otros de Cristo, sí. Repartir tratados a desconocidos, sí. A exponerme, sí, así como va la Walmart. Así como va el Northgate, así como se comen los tacos ahí en la lonchera, así también. Así como va a trabajar con otras personas, o a vender, o a comprar, así también. Ay, el virus, pastor. Oh, el virus no está en la Walmart, pero está en la calle, ¿no? ¿La Walmart está encerrado todo el mundo ahí? ¿O cuál es aquí? Northgate. La Licor Don Sebastián, ¿no? Vallarta, there we go. El Smart and Final. Hermanos, cuando quitamos a Jesús de la iglesia y ya no es Él la piedra angular, la iglesia con el tiempo empieza a perder su enfoque. Y ahora ligas de soccer, de básquetbol, consejería, toma lugar de lo que es más importante, y eso es ganar almas para Cristo Jesús. Ah, pastor, usted nomás quiere más gente, ¿verdad? No. Mi filosofía creo que es bíblica. No es que uno gana almas para que la iglesia crezca, porque en Hechos es Jesús quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No ganamos almas para que la iglesia crezca, nosotros queremos edificar el reino de Dios. Y si viene aquí, gloria a Dios. Y si va a otra iglesia bautista, gloria a Dios también. Con que vayan al cielo. Ahora queremos discipularlos, y ustedes saben, nosotros creemos en el discipulado y tenemos lecciones, y no nada más soltamos a la gente, así no. Pero hermanos, no es para que la iglesia crezca, es para que haya más almas en el cielo, para edificar el reino de Dios. Y Dios con el tiempo añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Número 1,
¿Qué significa que Jesús es la piedra angular? Voy terminando. Que si quitamos a Jesús, todo el edificio se viene abajo. Número 2, que si quitamos a Jesús, toda una iglesia se viene abajo. Número 3, y termino. Que si quitamos a Jesús, toda una vida se viene abajo. Vean el versículo 22, por favor. Versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Biblia habla de una morada de Dios. Está hablando de nuestras vidas, de una forma personal. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de cómo edificar la semana que entra, acerca del crecimiento. Pero, hermanos, cuando quitamos a Jesús de ser la prioridad de una vida, con el tiempo esa vida se empieza a desmoronar. Se empieza a deteriorar. Cristiano se empieza a enfriar. Esta pandemia, hermanos, la verdad, no debe de ser así, pero muestra la inmadurez de la iglesia. Platicando con algunos pastores, amigos míos, y alguna experiencia personal, el diablo tomó ventaja de algunos cristianos. Se metieron en pornografía, los divorcios subieron, no en las iglesias, pero generalmente, sí se han escuchado noticias, hay más personas usando drogas. El diablo ha hecho de las suyas, y también en la iglesia. Les comenté la semana pasada algunas familias de un pastor amigo mío, saliéndose se van, otros se enfriaron, porque cuando Jesús no es la piedra angular de una vida, la vida se viene abajo con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús no es la piedra angular, la persona más principal en una vida? Primeramente, empezamos a mirar a otros y no a Jesús. Eso es lo primero que empieza a suceder. Cuando yo ya no estoy siguiendo a Jesús, bueno, dice la palabra de Dios, pues Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ahora no es Jesús, no se trata de Jesús, sino de otros. Ahora escuchen bien esto. Voy a traducirles eso. Es que la hermana no me saludó. ¿Y ya por eso no va a ir? No. Sus ojos están en otros. Quiere decir que Cristo no es la piedra principal. No, pues, es que tuve un problema con el hermano. ¿Y ya por eso no va a ir? No. Entonces, Cristo no es la piedra principal. Es que yo escuché que la hermana estaba hablando de mí. ¿Buenas o malas? No sé, nada más escuché mi nombre. Hermano, yo he escuchado cosas hasta que es que el pastor no me habló cuando yo no vine. Aquí tengo un chupón. A ver. Pásame el chupón. Me los gasté en la iglesia pasada. Lo que yo hacía antes era cuando alguien notaba algo rarito. Chupón. ¿Quieres chupón? Poquito, no me saludaba una persona. No venía. Híjole, ya se me fue con los testigos, decía yo. Un joven me daba una mala actitud, lo llevaba al Denis a desayunar. Chupón. Alguien no venía una vez, le mandaba cartas, texto, lo llamaba, lo visitaba. Ahí estaba el domingo después del servicio. Hola, ¿por qué no veniste? Te extrañé. Le daba dinero. Chupón. Hasta que entendí, gracias a Dios fue antes de iniciar la iglesia, que yo nada más, mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Y es Dios quien da el crecimiento. Una vez una señora me dijo, es que mi hijo se fue porque usted dijo algo en la predicación. Y le dije, ¿qué dije? Y me dijo, le dije, no, fue más feo, y se lo dije como lo había dicho. Nada más de eso le digo. Dije un montón de cosas.
Pues no le gustó a mi bebé. 20 años el bebé tiene. Y le hablé, lo busqué, yo pues vamos, ya he descubierto algo, hermanos. Fíjense bien, y eso les va a explicar muchas cosas. Por eso el pastor no anda tras de mí como el FBI. En la otra iglesia sí, y me sentía bien importante yo. Le daban chupón por eso. Entendí un día, fíjense bien, que si Jesús no mantiene a alguien en la iglesia, ningún pastor lo va a mantener en la iglesia. Si el que murió por él no lo mantiene fiel a Dios, ¿usted cree que mi visita presidencial lo va a traer a la iglesia? Al menos muestra su amor. El amor fue mostrado en la cruz por su Salvador. Yo no necesito mostrar. Usted no ahora, yo los amo, ustedes me aman. Ojalá. Yo oro por ustedes. Y mi amor es demostrado aún al enseñar lo que la Biblia dice realmente. Y no nada más ahí pláticas. Esto no es cuestión, el pastor no me quiere. No, usted va al hospital, yo voy a estar ahí. Yo oro por ustedes, tengo una lista, los nombres. Y cuando no vienen, yo no, hermana, ¿qué pasó? Pero si oro por usted. Señor, no vino la hermana, no la castigue, Señor. Señor, yo sé que está afanado el hermano en el trabajo por sus $10 más. Enséñale que tú debes de ser prioridad y que tú provees. Enséñale que va a perder a su familia. Enséñale. Y yo no voy a ir a darle un chupón a su casa. Porque su Salvador, lo que me mantiene aquí, y ojalá ustedes también, hermanos. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo vine por Jesús. Yo vine porque el pastor me visitó. No, hombre, váyase entonces. Y hasta que Jesús lo traiga. Venga. Yo quizás soy un pastor ignorante, indiorante. Yo creo que todos ustedes vinieron hoy porque Cristo puso en su corazón venir. En inglés dirían naive. Quizás bien pensado. Así es como yo pienso de ustedes. Ayer les mandé un video, hermanos, vengan, pero nada, si no vienen, van a ver. No. Eso lo grabé después y lo borré. No es cierto. Hermanos, debe de ser Cristo, no otros. Ahora, si el hermano a la familia no viene, no vino, man, yo oro por ellos. Sí, claro, si falta varias veces, yo les voy a hablar, les voy a visitar, no malentienda. Yo voy a buscarlos. Pero hermanos, debemos de estar aquí por Jesús. Pero cuando Cristo no es lo principal, empezamos a mirar a otros. A propósito, no mire a su familia, a los hermanos, al pastor, puestos los ojos en Jesús. Cuando Cristo no es prioridad. Número 2, empezamos a imitar a otros y no a Jesús. Primero empezamos a mirar a otros y no a Jesús. Después, lo que miramos, imitamos. Con el tiempo, hermanos, podemos dejar de imitar a Cristo y empezar a imitar a otros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Hermanos, la meta es Cristo Jesús. Nunca se le ocurra compararse con alguien más. Compárese con Jesús. Pues yo nunca. Es que la hermana. No, usted no se compare con otra persona. El patrón a seguir es Cristo Jesús. Usualmente nos comparamos con alguien peor que nosotros, ¿no? Lo bueno que no soy como aquella. Eso no se hace. Bueno, pues no vengo, pero mira aquel borrachito. No, eso no se hace. Siempre nos comparamos con alguien peor a nosotros. Hermanos, cuando Cristo no es la principal piedra del ángulo en la vida, empezamos a imitar a otras personas. Por eso, hermanos, los cristianos a veces queremos imitar al mundo, ser como el mundo, hablar como el mundo. 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, santificaos, dice el Señor.
Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. So, hermanos, cuando Cristo no es principal, empezamos a mirar a otros, empezamos a imitar a otros, y termino con esto, empezamos a seguir a otros y no a Jesús. Por esto, para esto, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el ejemplo a seguir de nuestras vidas es Cristo Jesús. Jesús, cuando Él no es la piedra angular, la vida se viene abajo. Debemos de seguir a Jesús. Fue Jesús quien murió por mí. Fue Jesús quien dio su vida por mí. Fue Cristo quien resucitó y me salvó y me justificó y me dio vida eterna. No el hermano, no la hermana, no el pastor, pero Jesús. Y me da pena admitirlo, hermanos, pero sí lo voy a admitir. A veces, hermanos, alguien que usted ama y que tienen una alta estima, le va a fallar. Una persona madura que usted dice, no, ese hermano es puro, ya no va a ser puro. Va a irse quizás. Hablamos eso el miércoles en el estudio bíblico, ¿se acuerdan? Hay personas que se van. Yo conozco a cristianos mejores que yo, que ya no están en las cosas de Dios. Pastores, amigos míos. Autores que yo leí sus libros y aprendí de ellos. Con el tiempo, uno de ellos que me gustaba mucho, renunció a su esposa, se divorció, renunció a su iglesia, y la última cosa que salió, renunció a su fe. Y dice, me estoy tratando de encontrar. Tiene como 45 años, no se ha encontrado. Y yo recomendaba su libro a los jóvenes. Buen libro. Pero ya no. Pero hermanos, aunque me da tristeza, aunque me duele, yo voy a seguir adelante. Porque yo no estoy por el autor o por el pastor o por el hermano, mi amiga que me invitó a la iglesia. No, yo estoy ahí por Cristo Jesús. No seguimos a un líder, movimientos, denominaciones. Debemos de seguir a Jesús. Hermanos, Cristo es la piedra angular. Si Cristo, hermanos, si quitamos a Jesús, todo el edificio se viene abajo. Si quitamos a Jesús, toda la iglesia se viene abajo. Y si quitamos a Jesús, toda una vida se viene abajo. Si no hay Jesús, no existe nada. El canto que les enseñé hace rato dice, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Y el coro dice, Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. ¿Es Jesús, hermanos, la piedra angular en su vida? Jesús es la piedra angular del cristianismo. Eso ya está hecho. Mi oración y mi ruego a Dios es que Jesús sea la piedra angular de la iglesia. Si algún día yo traigo un libro, una revista y no la palabra de Dios, dígame, pastor, ¿qué no debemos de mejor escuchar la palabra de Dios? Si empiezo a predicar cosas en contra de la Biblia, dígame, pastor, usted había dicho que la salvación se pierde, pero la Biblia dice que no se pierde. Dígame. Pero por la gracia de Dios, yo creo que hasta ahorita Jesús es la persona principal en la iglesia. Hablamos de Él, cantamos de Él, enseñamos de Él. Siempre hay palabra de Dios. Lo que más tiempo invertimos es en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿es Jesús la piedra principal en su vida?
ya es del cristianismo, ya es de la iglesia, es Jesús la piedra principal de su vida, la piedra angular. Y que Dios nos ayude, hermanos, si no, hacer que Él sea la piedra angular. Amén. Vamos a orar. Señor,